Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio al webinar relacionado a todo sobre el cemento óseo, donde vamos a abordar temas como tipos de cemento, técnicas de cementación y retiro del cemento. Y para este webinar, pues la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología en su filial Cochabamba, tenemos dos fantásticos invitados internacionales, para lo cual vamos a dar la siguiente dinámica. Primero lo vamos a tener al doctor Mérida con la presentación de tipos de cemento. Posteriormente al doctor Rey con las presentaciones de técnicas de cementación y retiro del cemento. Damos paso a doctor Tejerina, por favor, si es tan amable de presentarlo a nuestro primer panelista. Buenas noches a todos. Bueno, entonces empezamos con la primera parte del webinar. Esta parte va a ser presentada por el doctor Herbert Mérida Herrera, es especialista en cirugía de cadera, trabajó en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, Ciudad de México. Actualmente trabaja en el Ángeles Metropolitano. Mi maestro, el doctor Herbert Mérida. Buenas noches, doctor. Hola, muy buenas noches. Ahora ya creo que tenía el micrófono apagado. Ahí vamos. Adelante, doctor, buenas noches. Buenas noches, déjeme compartir la pantalla. Ya la tenía preparada, pero se me cerró. Listo. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Es siempre encantador saludar a los amigos, la gente que hace mucho no podemos darnos un abrazo como nos lo hacíamos normalmente. Un saludo de donde vengo, la Ciudad de México, mis hospitales de confianza, donde trabajo, donde me he formado. Rogelio, un placer saludarte, poder compartir un tema tan interesante. Y ya vamos a entrar en detalle directamente. Cuando tenemos una imagen como esta, vemos, analizamos, se ve una prótesis bien sujetada, bien fija. El único problema que vemos aquí es un desgaste de lo que sería el inserto, pero por lo demás la prótesis está muy bien asegurada, sujetada. Y si preguntamos cuánto tiempo tiene 2 años de duración esta prótesis. Y así como esta prótesis, tenemos otro tipo de implantes, no de la misma calidad de este es otro tipo de implantes. Y lo mismo, tiene casi el mismo, unos 25, 26, 27 años después, un poco de aflojamiento, pérdida del hueso en esta parte, pero la prótesis sigue bien fija. Aquí tenemos otra visión de una prótesis en dos vistas, donde claramente hay defectos de cementación, especialmente en el acetablo. El fémur acá no está bien cementado, sin embargo, tiene 26 años de posoperado. Y podemos ver distintos tipos de prótesis, de distintas categorías de prótesis, donde, como se ve acá, vean la calidad del cemento, este es el día inicial, hay una clara interferencia acá, pero 10 años después no hay mayor problema. 15 años después quizá empieza a haber problemas, pero cuando le decimos al paciente radiográficamente, oiga, su prótesis parece que está aflojando, hay que hacerle una cirugía, doctor, no me haga nada, yo sigo funcionando bien, sigo caminando. Este señor es un paciente joven, le gusta correr, trota en banda, a veces corre en la calle. Dice, yo estoy muy bien, no quiero ninguno que me toque nada. Yo le aviso cuando, sigo perfectamente bien. Todas tienen un común denominador, están fijadas con cemento. Ahora, ¿qué es el cemento? El cemento es un plástico, un polímero normal, formada por una larga cadena de carbonos con moléculas de CH. Como cualquier plástico, tiene un peso molecular muy alto, de 100.000 casi hasta 1.000.000. No es un pegamento, muchas personas creen que el cemento es un pegamento, el cemento no es un pegamento. La única función que tiene el cemento es sujetar un continente, un contenido dentro de un continente de la mejor manera posible. ¿Cómo lo hace? Afianzándose de las paredes del continente para sujetar el continente. Eso es lo que hace el cemento, o sea, sujeta por llenar espacios dentro de una cavidad. Esa es su función, no es un pegamento. ¿Qué características químicas tiene el cemento? El cemento está formado por dos sustancias, una parte que es el polímero y otra parte que es el monómero. Entre ambos también está una sustancia que inicia la unión de estas dos sustancias y inicia el proceso de polimerización.
otra enzima que es la que estabiliza para que no se vaya más allá, porque si no tiene un frenador, esto se va endureciendo cada vez más y se va quebrajeando de lo duro que se va haciendo. Y tiene una sustancia para que nosotros lo podamos ver, que es el medio de contraste. Esta parte de este cemento tiene características muy interesantes. Es muy volátil para empezar, especialmente el monómero. Como es volátil, tiene alta toxicidad. El monómero, este es el culpable, no el polímero. Es altamente liposoluble. Y como ven, el canal femoral tiene bastante tejido graso. Es muy fácil absorberse por las células grasas, inclusive por el grupo M de la hemoglobina. Y a través de estas células, la sangre es que se va a transmitir y va a viajar a distancias, produciendo los efectos que conocemos del cemento. Es muy inflamable. Entonces, el cemento en sus dos partes, la parte mala siempre es el monómero, el líquido, no el polvo. Y sus características físicas es que si nosotros comprimimos el cemento, su capacidad de resistencia es mucho más, 3 veces más, que si le hacemos una fuerza de distensión o de cizallamiento. Tiene distintas formas de intrusión, la capacidad de meterse. Cuanto más denso, la capacidad de meterse en los espacios es más difícil. Cuanto es muy líquido, la presión sanguínea no permite que se meta, entonces ni tan denso ni tan líquido. Dependiendo del grado de reacción que tenga entre el monómero y el polímero, esta reacción, toda acción produce calor. Esta reacción también produce calor. Hay cementos que producen demasiado calor porque tienen que hacer mucha reacción por culpa del monómero, entonces a veces calientan más, otros calientan menos. Su grado de polimerización depende de los compuestos y la pureza que tenga, y como todo plástico, tiene cierto grado de fragilidad. Si tenemos situaciones como esta, colocamos un tipo de prótesis como esta cementada, y seguimos su evolución, a la larga parece que esto no ha ido bien. Evidentemente, aquí existe una falla en la fijación con el cemento. No es como las anteriores imágenes que les estaba mostrando, aquí hay una falla. Y el asunto es, ¿por qué está fallando una prótesis cementada? Básicamente hay 3 situaciones. Unos atribuidos al implante, otros atribuidos al cemento por sí mismo, y otros atribuidos a nosotros como cirujanos, nuestra técnica quirúrgica. El implante. Si utilizamos implantes como estos, vean los bordes afilados, estos al momento de hacer carga van a hacer presión en la zona de compresión, esta zona, acá. Y si no está bien la capa de cemento, la probabilidad de que este cemento a este nivel se vaya fragmentando es alta. Entonces, tenemos que buscar implantes que no dañen al cemento, que es el que a su vez está sosteniendo al implante. Por esta razón, las prótesis que se deben usar en cemento no deben tener bordes cortantes, tienen que ser de bordes redondeados en forma de cuña. A veces los implantes son de acabado mate, como se ve acá, donde el cemento se fija mucho aquí, y además de esto se fija en el hueso. Acabados semimate, como este caso, o acabados espejo, que en la actualidad los acabados espejo en cuestión de cementación parece funcionar mucho mejor porque no se pega al cemento, y conforme el cemento vaya envejeciendo, todo lo que envejece va disminuyendo espacio, y la prótesis automáticamente se va autobloqueando y puede tener más tiempo con buena fijación. ¿Qué conocemos del cemento? Como ustedes verán, hay variedad de cementos. Y como hay variedad de cementos, nosotros tenemos que hacer un análisis del cemento y su cementación. Como sabemos, los suecos fueron los primeros en implementar su sistema de control o de reporte de sus cirugías. Y esto es muy bueno porque a la larga permite hacer muchas valoraciones, como hizo el doctor Marco hace ya muchos años, en 98, revisando las prótesis que se habían instruido por falla. Y se dedicó a revisar desde la incisión, cómo se puso el cemento, lavado, etcétera, etcétera. Y si nosotros vemos su cociente de riesgos, encontró que la parte más importante fue el tipo de cemento en la forjación de en el afloramiento de estos cementos. Entonces, es muy importante saber qué cemento o qué calidad de cemento es el que estamos usando. Más que el lavado, la aplicación, si hay que hacer lavado pulsátil, etcétera. El cemento por sí mismo es muy importante. ¿Cómo falla el cemento? Básicamente tiene 2 tipos de falla. Una falla mecánica, que es propio del cemento, y la otra falla biológica, donde nosotros prácticamente no podemos hacer nada. Como sabemos, el cemento no origina crecimiento de hueso, se fija por acción mecánica de llenado de espacio. Obviamente, si el individuo, el paciente, con el tiempo va envejeciendo, las corticales se van perdiendo,
biológicamente el terreno está empezando a forjarse. Entonces no es una falla inherente al cemento. Pero este cemento, al ser un solo bloque, se puede volver a acomodar y permanecer fijo. La parte que nos interesa es la falla mecánica del propio cemento. Y esto se traduce en una sola palabra: envejecimiento. El cemento es un plástico. Todos los plásticos envejecen. Si nosotros cogemos un plástico cualquiera, nuevecito, lo compramos o lo guardamos, después de 4, 5, 6, 7 años, vemos ese plástico, primero, perdió brillo. Segundo, empieza a veces a descascararse. Tercero, ya no tiene cierta dureza. ¿Por qué? Porque ese plástico con el tiempo va envejeciendo. El cemento es un plástico, obviamente tiene que tener un periodo de envejecimiento. Pierde sus fuerzas, sus propiedades físicas, ya no tiene resistencia, se va a romper más fácil. Sus esfuerzos circunferenciales que tiene el cemento cuando se somete a una carga de la prótesis, hace una especie de esfuerzo dentro del cemento, empiezan a fallar, entonces pierde sus propiedades físicas. Y ese es el problema del cemento, que con el tiempo va a envejecer. ¿Cuáles son los mecanismos de falla dentro del cemento? Primero, para esto tenemos que ver calidad del cemento, grado de porosidad, otras impurezas que existen en el cemento y nuestra parte, qué tanto de capa dejamos de cemento dentro del canal. Vamos a empezar por el primero, la calidad del cemento. Otra vez, el doctor Malcolm, unos años después, esto ya es en un estudio del 2000, se dedicó a revisar cuáles eran los cementos que más aflojamientos producían. Y evidentemente hay cementos que tienen más riesgo de luxación que otros cementos. Esto es muy interesante. Esto quiere decir que los cementos no todos son iguales, tienen muchas diferencias. Aquí puse al azar, encontré al azar, así puse al azar estos 3 tipos de cemento. Les decía que el cemento todos tienen una base de polimetilmetacrilato, esa es su base. Añadido a esto, tiene que tener un copolímero. En este caso, el copolímero es un estireno y un metilmetacrilato. Este otro compuesto no tiene el polimetilmetacrilato. Se va directamente al copolímero y es un polímero estireno, no es metilmetacrilato. Este otro sí tiene la base de metilmetacrilato, pero su copolímero también es un estireno, igual que este. Este tiene además metilmetacrilato, que es la sustancia pura del cemento. Al rato vamos a regresar un poco a esto y les voy a explicar en qué consiste. Estas son las diferentes variedades que puede ocurrir dentro de un cemento. Desde la viscosidad hasta, en caso de usar antibiótico, cómo se coloca y cómo funciona el antibiótico y cómo se libera en un cemento. Vamos a empezar con la primera, viscosidad. Hay cementos de alta viscosidad, de mediana viscosidad y cementos de muy alta viscosidad. Aquí no puse marcas, simplemente puse esto para no estar teniendo problemas. Esto es un cemento de una marca, este es otra marca. Este cemento es de alta viscosidad, este es de mediana y este es de muy alta viscosidad. ¿Y qué tiene que ver eso? El problema es que cuando los cementos son de muy baja viscosidad, empieza y de pronto se dispara el fraguado. Entonces no nos da tiempo para hacer un manipuleo de este cemento. En cambio, los cementos de alta viscosidad, su curva, su ascenso es más parejo, no es muy brusco. Entonces nos da un margen amplio de hacer manipuleo, que en cuestión de la cadera, y muy especialmente en la rodilla, es muy importante porque tenemos que estar haciendo una serie de manipuleos para que quede bien fijo el cemento, etc. Entonces, el cemento muy bajo, su periodo de ventana de manipuleo es muy bajo, en cambio de la alta viscosidad nos da mayor periodo. El de muy alta viscosidad es tan aguado el cemento que se empieza a mover, no podemos mantener la prótesis y empieza a haber interfaces desde un inicio. Esto es muy interesante. Aquí tenemos imágenes de un cemento en el que no es un cemento muy espeso, muy duro, que no hace interdigitación como se ve en este otro. Este es lo ideal, que haga interdigitación. Esto se llama intrusión. Pero cuando el cemento es demasiado líquido, la potencia de los vasos sanguíneos, la presión arterial, gana al cemento y empieza a llenarse de sangre. Y de entrada hay interferencia. Entonces no tiene que ser ni tan líquido ni tan espeso que no se pueda hacer intrusión. De ahí la importancia de la viscosidad. Esterilización. Uno dice, ¿y qué tiene que ver la esterilización? Básicamente hay 2 formas, monóxido de etileno y rayos gamma. Veamos en qué consiste. Les decía que el cemento es una cadena de polímeros.
cuando se hace la esterilización con óxido de etileno, esta cadena se mantiene igual, no se fragmenta. Pero la de los rayos gamma sí, hace pequeñas fragmentaciones. Y entonces, si esto ocurre, ¿por qué se utiliza esterilización en rayos gamma? Porque el proceso de esterilización en rayos gamma es muy caro, muy complicado, muy difícil de hacer, subiría mucho. Entonces, esta casa le apuesta a que se mantengan las cadenas a pesar de que los costos van a ser muy altos. Además, el óxido de etileno, cuando se esteriliza, mantiene su peso molecular del cemento. En cambio, cuando es con rayos gamma, disminuye considerablemente el peso molecular. Por tanto, también se van a alterar sus propiedades físicas. Les decía, ¿por qué se utiliza rayos gamma? Porque es sencillo y en unas cuantas horas está listo. En cambio, el óxido de etileno es mucho más complicado, necesita aparatos más complicados, cámaras mucho más grandes, toma mucho más tiempo, obviamente más personal, más caro. No afecta el peso molecular y por tanto las características físicas del cemento no se van a afectar importantemente. No es mucha la afectación entre estos dos, pero sí existe. Lo que les decía hace rato, el polímero base. Este cemento tiene el polímero base, además tiene metilmetacrilato y metacrilato, 100% cementos. Este tiene la base del polimetilmetacrilato, tiene el metilmetacrilato y como copolímero tiene un estireno, además del polimetilmetacrilato. Este simplemente tiene el polimetilmetacrilato, no tiene un copolímero. ¿Y para qué sirve eso? Les decía que este es cemento con otra forma de cemento, más resistencia. Este cemento con un tipo de cocemento, no es cemento propio, y este prácticamente no tiene la base. Eso se traduce en que las resistencias físicas de ambos no van a ser igual. Por tanto, a la larga, el cemento tiene alta probabilidad de que con esfuerzos mecánicos se vaya a romper o a fracturar. Ese es el problema con estos tipos de cemento en su base. Otra diferencia, radioopacidad. Este utiliza dióxido de circonio y estos utilizan bario. ¿Y para qué sirve esto? Veamos esto. Tenemos estas imágenes. Parecería que no tienen cemento. Y si tienen cemento no podemos ver hasta dónde llega el cemento. Pero en realidad cuando quitamos, sí la prótesis tenía bastante cemento. No es como en este caso que el cemento se ve claramente. Esa es la gran diferencia. Cuando tenemos cementos que simplemente tienen bario, la probabilidad de que no se distinga o que se distinga del hueso, dependiendo de la densidad del hueso, es muy baja. En cambio, si está bien marcado, bien delimitado, se ve perfectamente bien. Esto ocurre con el óxido de circonio. El óxido de circonio da mejor opacidad. Como da mejor opacidad, es más fácil para nosotros revisar y analizar una prótesis. En las radiografías de control al año, 2, 3, 4 años, para nosotros es más fácil ver las interfaces que existen con respecto al cemento, porque está nítidamente marcado, no como este. Para nosotros es mucho más fácil. El problema, que industrialmente es mucho más caro, más complicado, y por esta razón no todos los cementos tienen esto, porque le apuesta más al precio que a la alta calidad del cemento. Otra gracia que tiene el óxido de circonio es que son moléculas muy pequeñitas y prácticamente no interfieren con la estructura física del cemento. El bario son moléculas más grandes y ocupan espacio. Y recuerden, cuanto más impurezas tenga el cemento, la probabilidad de fractura o de ruptura es mucho más alta. Esto no ocurre con el óxido de circonio. Algunos cementos le ponen un colorante, los pálacos, para poderlo diferenciar. Otros no tienen mayor problema. Los tiempos de manejo, casi todos los cementos tienen tiempos de manejo estándar, por eso aquí no me detengo, no es muy importante. Pero sí me interesa mucho la parte del antibiótico. Antibiótico, ¿qué pasa con los antibióticos? La ventaja o la gracia que tienen los cementos es que se puede agregar un antibiótico para hacernos más segura la cirugía, lo que no ocurre con las prótesis no cementadas. ¿Y cómo se libera dentro del cemento? El antibiótico, ¿cómo se sale del cemento? No sé si se acuerdan de la secundaria de química y cuando estábamos estudiando la carrera en bioquímica, la ley de Fick, la ley de la difusión de sustancias, que más o menos quiere decir que cuando dos sustancias se unen, la sustancia de mayor densidad tiende a difundirse dentro de la sustancia de menor densidad. Y depende de dos hechos, la potencialidad de esta sustancia más densa de salir y difundirse
y del otro, de poder detener o abrir las puertas para que sea más fácil su difusión. Esas leyes se aplican en los cementos. Hay una liberación inmediata del cemento, que es del cemento que está en la periferia, el antibiótico está en la periferia del cemento, y una liberación tardía, que es del antibiótico que está dentro de la matriz del propio cemento, que está sal. De la de afuera se entiende, está afuera y va a salir, pero la de adentro, ¿cómo va a salir de dentro del cemento para poder funcionar? Entonces aquí viene la otra condición. Los cementos que vamos a utilizar tienen que tener capacidad de absorber agua y va a ser el mecanismo, el medio de difusión del antibiótico hacia la periferia. En otras palabras, depende de la porosidad y la hidrofilia. Es decir, cuanto más hidrofílico sea el cemento, la probabilidad de liberar el antibiótico del cemento es muchísimo más alta, porque sí tiene un medio mediante el cual va a salir, con el cual va a salir, con un transporte. Les decía hace rato que es muy importante la matriz de los cementos. Si ustedes se fijan, el metilmetacrilato, el etiletacrilato, el metilmetacrilato solo, es el metilacrilato, es el metilmetacrilato, tienen alta capacidad de humedecerse, capacidad hidrofílica muy alta. Los que son de butilmetacrilato y especialmente el estireno no tienen esa capacidad. Estas son de mayor capacidad, conforme va descendiendo son de menor capacidad. Si ustedes se recuerdan, muchos cementos tenían como un copolímero el estireno. O sea, le están apostando a otras casas a que haya un armazón que soporte el cemento, pero no están perdiéndole de vista la capacidad de hidrofilia de los cementos y mayor resistencia mecánica de estos cementos. Es decir, están apostando a una estructura dura de soporte que a una estructura blanda, flexible, que no necesita mucha matriz. Esto yo lo comparo con las grandes torres de alta tensión, que a veces, que no todas son macizas, son como palitos entrecruzados. Se les ve flaquitos, pero tiene mayor resistencia que una base completa de cemento. La otra, la capacidad de los cementos hidrofílicos que tienen de liberar el antibiótico hace que no sea necesaria que se le meta grandes cantidades de antibiótico. Estas son el nivel de antibióticos que se pone en un cemento, pero negro es su capacidad de liberación del antibiótico dentro del cemento. Vean, tanto antibiótico, pero se libera muy poco. Este tiene bastante antibiótico, se libera bastante, pero este es un cemento que más de sostén es de relleno. Se utiliza en las perlitas, en las bolitas que se utilizan para tratar antibióticos, para tratar infecciones. Vean estos. Estos no necesitan grandes cantidades y prácticamente al tener menos cantidades, pero por lo menos la mitad de ellos están liberando. Estos cementos son mucho mejores. ¿Cuál es la gracia y para qué nos sirve esto? Cuanto más cemento se libere y más pronto se libere, va a evitar la formación de esta placa que es el enemigo de todos nosotros, el glicocálix. Si se libera muy poco o tardan demasiado en liberarse, el glicocálix le va a ganar al antibiótico, se va a formar y por tanto el antibiótico posteriormente ya no va a funcionar. Ahí está la gracia. Entonces, los cementos que se utilizan con fines bactericidas tienen que ser cementos con mayor cantidad de antibiótico, sumamente hidrofílicos, que no están diseñados para soportar peso y se usan de esta forma. Y cuando nosotros queremos hacer maniobras de cemento bacteriostático, tiene menor cantidad de cemento porque le da más preferencia menor cantidad de antibiótico, perdón, porque le da más preferencia al cemento, a la estructura para que soporte, porque van a soportar cargas, entonces no podemos ponerle mucho antibiótico porque alteramos sus propiedades físicas del cemento. Una cosa muy importante, siempre, esto es cuestión de ética, siempre cuando vamos a preparar cemento, no de fábrica, cuando el cemento nosotros lo vamos a preparar, hay que informarle al paciente. Le debemos decir al paciente que vamos a usar un cemento con un antibiótico X, nosotros lo vamos a preparar. Eso es por cuestiones éticas. Cuando el cemento viene de fábrica no hay problema, pero cuando se va a preparar siempre hay que avisar, así nos evitamos problemas, porque el paciente dice, no sabía, lo prepararon mal o no sabía, etc. Hay un montón de problemas. Fíjense, ya Javad Parvizi hace muchos años decía que cuando se usa un cemento con antibiótico en un paciente de riesgo, por lo menos el 50% se va a disminuir ese riesgo en este paciente. Desde esas veces ya Parvizi que empezaba a meterse al mundo de
infección periprotésica y ahora es toda una autoridad en infección periprotésica, ya tenía esta visión él. La otra causa de falla, grados de porosidad del cemento. Cuando se prepara de manera convencional, vean esta foto a propósito, cemento derramado por aquí, no guarda la proporción de polvo monómero, polvo líquido, porque aquí ya se perdió, aquí hay más líquido, más monómero. Recuerden que el malo del cemento es el monómero. Cuanto más monómero exista, la probabilidad de lesiones a distancia, etcétera, todos los efectos malos que hemos visto del cemento es del monómero. Entonces aquí ya se ha perdido esta relación, desde acá ya va a haber problemas. El grado de porosidad es alto, pero si utilizamos cualquier medio de preparación, los cementos de ahora prácticamente no necesitan medios como estos, ya prácticamente tienen una muy buena enzima que hace que una molécula con esta se junte. Lo único que hacemos nosotros al preparar es dar 2 o 3 vueltecitas muy suaves para ayudarle a mezclarse y dejarlo reposar y solito salen las burbujas. No es como antes que había que darle tantas vueltas por minuto, etcétera. No. Ya con estas nuevas técnicas, la diferencia es bastante, mucha, se disminuye mucho. Cuanto más poroso, la probabilidad de fractura, rotura del cemento es altísima. Entonces, vean cómo se disminuye preparando bien el cemento en cuanto a porosidad. El otro asunto es impureza. Cuando se hace un preparado o se prepara el canal o el establo, la probabilidad de que tenga muchas impurezas el cemento es alta. Si nosotros no cuidamos mucho este detalle, le estamos quitando propiedades mecánicas al cemento. Más impuro un cemento, más probabilidad de fractura. Esto es todo lo que nosotros debemos proteger o cuidar. La otra parte, irregularidad en la capa del cemento. Esta es una prótesis, vean. Esta zona prácticamente no hay cemento, aquí hay una burbuja. La probabilidad de que de acá el cemento empiece a fragmentarse o a levantarse es alta. Se va a ir despegando el cemento, se va a romper. Por eso es importante una capa más pareja de cemento alrededor de la prótesis, aunque no tenga un buen tapón. Porque si no cuidamos eso, la probabilidad de que el cemento con el tiempo, en las zonas, le mostraba anteriormente, que prácticamente el cemento es muy delgadito, de plano no exista, la probabilidad de que se rompa es alta conforme pase el tiempo. Este es un estudio que ya tiene muchos años. Vean, todos estos autores, hace mucho tiempo, determinaron que con las técnicas antiguas, con atrapamiento de burbujas, etcétera, etcétera, los grados de aflojamiento a 10 años eran altas, casi hasta el 40% con nuestro autor. Con las nuevas técnicas, vean cómo baja impresionantemente estos porcentajes. Ninguno al máximo llega a 5. Es casi 10 veces menos que con las técnicas antiguas. El asunto es, ¿y qué cemento voy a usar entonces? ¿Cuál es el cemento bueno? ¿Cuál es el que debo estar buscando? Hay muchos cementos en el mercado. Los cementos que vienen de casa comercial seria prácticamente son buenos cementos. Es como coches, todos los coches son buenos. Entre los buenos hay más buenos y menos buenos. Pero coches de casas serias son buenos coches. Los cementos son igual. El asunto es saber cuáles son los cementos malos. Estos cementos son los que debemos evitar. Y básicamente son los cementos que tienen mayor cantidad de líquido con relación al polvo. Recuerden, el malo siempre es el líquido. Cuanto más elementos tenga dentro de su composición, más irregular, más, entre comillas, impurezas tiene el cemento. Entonces la probabilidad de fractura es mucho más alta. Estos cementos que tienen mucho monómero, la reacción, si no tienen una buena enzima que inicie la reacción va a ser muy brusca, muy alta y va a aumentar muchísimo el calor. Les comentaba que prácticamente en estos tiempos ya no hay tanto estos tipos de cemento. Los cementos actuales suben a 60, 65 grados de temperatura, no más. Antes los cementos, afuera del paciente, antes los cementos podían subir a 100, 110, 115 grados. Los cementos actuales ya no es tanto. Inclusive hacíamos la broma, yo me acuerdo, hace muchos años. Cuando se prepara el cemento, le dábamos al residente, le decíamos, aguanta sin soltar. El pobrecito tenía que estar aguantando cómo quemaba el cemento. Los cementos de ahora ya no llegan a eso. ¿Qué es el buen cemento y qué es el buen cementado? Básicamente, el buen cemento y cementado es preparar el canal. El doctor Rogelio les va a hablar un poco más adelante. Rogelio tiene muchísima experiencia hablando de cementos. Les va a comentar cómo es la aplicación, cómo se debe colocar el cemento, pero básicamente es preparar bien el canal, buscar un cemento que se intruya perfectamente bien y especialmente prótesis, que cuando se tenga que meter la prótesis, en vez de que saque el cemento para acá, la comprima e intruya el cemento
dentro de los resquicios, como se ve en esta imagen, en esta figura, donde se ve el amarillo es el cemento, cómo el cemento se interdigita dentro de los huesos. Este cemento, al estar interdigitado dentro de los huesos, está sosteniendo a la prótesis dentro de este continente. Cuanto más interdigitado esté el cemento, la probabilidad de sujeción del cemento es altísima. De tal suerte que cuando tenemos una cementación, esta es la imagen que debemos ver, como dicen los americanos, una imagen de emblanquecimiento entre la cortical y el cemento y prácticamente la prótesis, en las dos vistas. Si tenemos esta imagen, este paciente podemos garantizarle una vida más arriba de los 20-25 años, quizá 30 años de la cementación. Ese es mi mensaje, la primera parte de esto. En lo que Rogelio está preparando la plática, podemos hacer algunas preguntas, Pablo. Sí, muchas gracias, doctor. Voy a quitar mi pantalla para que Rogelio vaya preparando la suya. ¿Tenemos algunas preguntas mientras tanto, Pablo? Sí, doctor. El doctor José Cliveira pregunta, ¿se puede utilizar un cemento que ya está vencido? Creo que Pablo, tienes muy alto tu volumen de la computadora porque está haciendo rebote. Sí, espera un segundo. Okay. Ahora sí está bien. Perfecto. Una pregunta, ¿usted utilizaría en alguna causa algún cemento que ya pasó la fecha de expiración? No. El cemento que pasa la fecha de expiración no causa daño. No es como muchos medicamentos, ya se pasó, te va a hacer daño. No. Lo que pasa es que cuando un producto pasa su fecha de expiración, pierde sus propiedades físicas. Entonces ese cemento ya no va a aguantar, ya no va a sostener, ya no va a agarrar como estaba hecho en un principio. Ese es el problema de cuando pasa la fecha de caducidad. No hay que usarlo. Y menos con los cementos que son muy volátiles y se pierden mucho. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Oscar Lozano. Con los cementos actuales, ¿usted utiliza prótesis con collar? ¿Prótesis cementadas con collar? Los cementos, las prótesis cementadas, el collar tiene su lado bueno. ¿Cuál es su lado bueno? Que al momento de meter la prótesis tiende a salirse el cemento. El collar sostiene y evita que se salga, por un lado. La contra que tiene el collar, la parte contraria que tiene el collar, es que cuando el cemento con el tiempo va envejeciendo, se va contrayendo el cemento, obviamente se va a ir hundiendo. Si tiene un collar, el collar se asienta en el hueso y empieza a hacer un balanceo, una especie de péndulo, y empieza a haber aflojamiento abajo. El collarín evita que haya esa forma de autobloqueo en la cuña. Por eso es que las prótesis actuales, modernas, las de alto pulido, que tienen el principio de irse hundiendo conforme el cemento vaya retrocediendo, no llevan collar. Si acaso, llevan un hemicollar, pero no collarín completo. Yo particularmente no me gusta usar collar. Si es cementada, a veces uso un hemicollar, si no, no lo uso. Completamente de acuerdo. Las prótesis con collar son... los diseños de prótesis con collar usualmente son diseños un poco más antiguos, 80s, 90s, 2000. Sí, ya prácticamente no hay con collar. Si acaso tienen hemicollar, pero collar completo casi ya no hay. Exactamente. Bueno, tenemos otra pregunta con relación a los centralizadores. ¿Utiliza actualmente centralizadores? Sí. Todas las prótesis que yo uso siempre utilizo un centralizador. Tengo unas pruebas que hace mucho tiempo hice en Magdalena, colocando prótesis a visión directa dentro de huesitos de plástico, a visión directa, colocando, centralizando, y luego tomando radiografía. A visión directa, en un huesito de plástico tomando radiografía, tengo una de las fotografías que mandé donde se ve la capa no uniforme de cemento alrededor de la prótesis, como la parte distal está chocando prácticamente al hueso. En esa parte, pues, evidentemente no existe cemento. Se va a empezar a fragmentar. Si tuviera un dispositivo que me centralizara, me da oportunidad de que tenga mayor cemento alrededor de él. Por eso el centralizador es siempre bueno utilizarlo porque me garantiza que tiene una capa de cemento alrededor. Casi todas las prótesis, todas en realidad, prótesis modernas, llevan un centralizador. Algunas llevan un centralizador proximal, inclusive ese no es necesario porque yo lo veo, pero el distal sí es necesario tener un centralizador. A no ser que tengas muchísima experiencia
y puedas ponerlo perfectamente en centro, como Rogelio seguramente lo va a hacer, y al rato nos va a explicar. Con relación al diseño de las prótesis, ¿usted ve diferencias en la longevidad de la prótesis con relación a las anatómicas y anatómicas y mecánicas en prótesis metafisarias o primarias? En el cemento, en realidad, el diseño anatómico de las prótesis no sirve, no vale. Porque el que está haciendo la función de relleno del espacio es el cemento. Si fuera una prótesis no cementada, la prótesis no cementada tiene que entrar dentro del canal femoral como una espada en su funda, exacta, no moverse. Pero una prótesis donde va a haber el cemento, quiere decir, uno, que la prótesis va a ser más chiquito que el canal. Yo lo tengo que mover porque si no, no tengo espacio para el cemento. Entonces, si es anatómica o anatómica, no me sirve para nada. De hecho, prótesis anatómicas cementadas, por lo menos ahora yo no conozco. Cementadas anatómicas no conozco. No tiene nada que ver. La condición es que sea bordes más redondeados, una forma de cuña, no totalmente recto, no completamente cilíndrico, sino siempre cuadradito para que no se movilice, pero bordes angulados. Anatómicas en cementadas, no. Perfecto. Y una última pregunta con relación a la cementación en prótesis primarias. ¿Utiliza habitualmente prótesis con antibiótico? Habitualmente no. Solamente en pacientes que tienen riesgo, pacientes que tienen algún grado de riesgo de infección, sí utilizo prótesis cementada. Inclusive aquí hay que saber muy bien porque muchas veces las prótesis cementadas de fábrica vienen con gentamicina. Pero si mi paciente, el riesgo que tiene no es para que me susceptible a la gentamicina, pues no me sirve de nada. Entonces, cuando yo tengo un paciente de riesgo, debo saber a qué germen es riesgoso ese paciente. Y de acuerdo a eso, utilizar el antibiótico o el cemento con antibiótico. Pero habitualmente no. En gente adulta, ya gente arriba de los 80 años, eso sí, a todos sí les pongo prótesis con antibiótico, sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias por las preguntas. Vamos a continuar con la segunda parte del webinar. Para continuar con el tema todo sobre cemento óseo, tenemos el gusto pues, de presentar al doctor Rogelio Rey, especialista en cirugía de cadera de la Clínica de Traumatología de la Universidad de la República de Uruguay, expresidente de la Sociedad de Traumatología de Uruguay, exdirector del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Doctor Rogelio, mucho gusto. Adelante. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias Moisés, gracias Luther, gracias a la Sociedad Boliviana y gracias a los que un sábado de tarde o de noche nos están ahí escuchándonos de nuevo. Bueno, vamos a ver por qué seguir cementando. Como saben, en Uruguay tenemos mucha experiencia con la cementación. Bien, hay un montón de mitos que no sabemos si son mitos reales o son excusas. La evidencia, no sé si todo el mundo la usa, que las prótesis cementadas requieren más tiempo quirúrgico, los costos, intereses económicos a veces de las empresas y de los propios cirujanos, el dicho de que la cementación mata más gente que las no cementadas y que revisar una prótesis cementada es mucho más difícil que revisar una no cementada. Cuando uno mira este trabajo que dice que el paciente muchas veces pregunta ¿cuánto me va a durar la prótesis que me va a poner? La evidencia hasta hoy, evaluada en registros, en este metaanálisis, solo nos da como para decir que cuando uno opera a un paciente, las 3/4 partes de los pacientes va a mantener su prótesis a los 15 o 20 años y solo la mitad, en principio, va a tener su prótesis alrededor de los 25 años. Eso es lo que nos dice esta revisión y metaanálisis. Con respecto a la evidencia, esto ya tiene algunos años, es de Malcó, y decía que es poco justificado el crecimiento de la prótesis no cementada en los registros incluso, cuando en realidad la prótesis no cementada no justificaba por resultados ese crecimiento. Esta es una cohorte histórica hecha en Uruguay del año, todos los pacientes que se operaron por artrosis entre el 97 y 98, que eran 2.400, y como ven ahí, que es en la gráfica la raya azul, la revisión a los 15 años fue menos del 5%, en cambio la muerte fue de 36%, y eso es diferente en los diferentes grupos etarios, y acá lo vemos, que como vemos los pacientes menores de 50 años, la supervivencia fue 82% en esa serie. En cambio, cuando uno pasa a los mayores de 75, la supervivencia fue mayor de 98% a 15 años, y esa serie la vamos a evaluar ahora a 20 años. Aquí están las gráficas de revisión y mortalidad, y como ven en los pacientes mayores de 75 años, la mortalidad pasa del 50%,
mientras la revisión es muy baja. En cambio, los pacientes jóvenes se mueren tantos como los que se revisan, y eso es lo que vamos a evaluar de nuevo ahora. Todos sabemos que a los pacientes jóvenes la prótesis le dura menos que a los pacientes añosos, y eso está en todos los registros. Es frecuente que nosotros veamos pacientes con esto, que son cementados de primera generación con 30 años de evolución posoperatoria. Ya Ever nos mostró algunas placas parecidas. Aquí vemos varios pacientes con 20 años, 30 años, una paciente con 38 años que consultó porque sufría de la otra cadera, porque a veces estos pacientes están bien y no concurren a control a pesar de que uno dice que los tenemos que ver una vez por año. Esta revisión sistemática y metaanálisis hecha también hace unos años decía que la fijación cementada es igual, si no superior, a la fijación no cementada y con mejores resultados a corto plazo, pero los resultados no podían ser concluyentes. Pero este otro metaanálisis, que es bastante más nuevo, también comparando cementadas, no cementadas e híbridas, dice que con limitaciones parece que la fijación cementada fue superior a otros tipos de fijación en términos de supervivencia de implante. O sea que todos los caminos conducen a Roma, pero sin embargo no llegamos a Roma. Este es el registro americano, y yo creo que el registro americano, en la medida que sigan registrando y muestren todo lo que tienen, probablemente se asusten ellos mismos de todo lo que hacen. Y este registro muestra que hubo 6% de revisión dentro del primer año por fracturas periprotésicas, en un lugar donde más del 85% son prótesis no cementadas, y la fractura periprotésica fue casi 3 veces más frecuente en los tallos no cementados. Uno piensa que la fractura periprotésica se ve en lo inmediato, pero no en lo alejado, y sin embargo, estas 32.000 prótesis evaluadas a largo plazo por la Clínica Mayo muestra que la fractura periprotésica fue a lo largo de la vida de la prótesis 14 veces más frecuente en tallos no cementados que en tallos cementados. O sea que no solo es al inicio, sino que también a lo largo de la vida de los pacientes. La revisión entre cementadas y no cementadas del registro inglés muestra que, a no ser las prótesis de superficie, la incidencia de revisión son bastante similares, pero a pesar de eso, en estas 800.000 reemplazos, la prótesis cementada tuvo una incidencia de revisión más baja que la híbrida y que la no cementada, incluso con metal polietileno. El registro noruego muestra que en el histórico, la prótesis cementada, como ven la raya azul, es mejor que todas las otras. En cambio, en los últimos años, como ven abajo a la izquierda, las gráficas de cementadas, no cementadas e híbridas son bastante paralelas, o sea que son muy similares los resultados. El registro danés, donde de todo el sector nórdico es donde se hace más no cementada, muestra que los resultados de todos los implantes son bastante paralelos, que por supuesto los jóvenes duran menos, pero que sí lo que está demostrado es que en los pacientes mayores de 75 años, la prótesis cementada está muy por encima que los otros implantes. O sea que por encima de 75 años, tanto el registro danés como el registro australiano, como el registro inglés, muestra que la incidencia de revisión es bastante menor con prótesis cementada que con prótesis no cementada. Esto es todo el registro nórdico, sobre 350.000 reemplazos en mayores de 75 años, y como vemos, la prótesis cementada tiene una durabilidad que es bastante mayor que los otros implantes. ¿Y qué pasa con la mortalidad? Porque si decimos, vamos a poner en la balanza costos, vamos a poner en la balanza incidencia de revisión y vamos a poner en la balanza mortalidad, y como ven acá, en pacientes octogenarios, esto es del registro de Finlandia, la sobrevida de acetábulos, tallos y ambos implantes es mejor en la cementada, y la mortalidad son gráficas de cementadas, no cementadas e híbridas, todas paralelas, o sea que la mortalidad es igual con todos los implantes. El registro australiano además hizo este trabajo que se presentó hace poco más de un año, donde compararon los 3 mejores tallos cementados y los 3 mejores tallos no cementados, y evaluaron la revisión a 3 meses y a 13 años, y vieron que la revisión a los 3 meses fue 9 veces mayor en tallos cementados, en tallos no cementados, con relación a los tallos cementados. Y la revisión por fractura periprotésica y aflojamiento fue el doble en los tallos no cementados. Ese trabajo, en su conclusión, dice que han aumentado las no cementadas y han empeorado las técnicas de cementación, y que parece importante asegurar la formación en las técnicas de cementación en los nuevos cirujanos para cuando la misma sea necesaria. O sea que por encima de 75 años no hay ninguna duda, siempre mejor cementadas, sin aumentar la mortalidad. ¿Qué pasa en los jóvenes?
En los jóvenes la situación es un poco más discutible, y esto es del registro nórdico, donde vemos como sobre 30.000 artroplastias menores de 55 años, la revisión por cualquier causa a largo plazo es muy similar en cementadas y en no cementadas, es mayor en no cementadas al inicio fundamentalmente por luxación y fractura periprotésica e incluso infección, y menor por aflojamiento. En cambio las cementadas tienen más revisión por aflojamiento. Y aquí están las gráficas en los diferentes grupos etarios, donde vemos que las gráficas son bastante paralelas y que la cementada se separa de las otras fundamentalmente en pacientes mayores de 75 años. Esto es del registro de Nueva Zelanda, donde evaluaron todas las revisiones que habían hecho. Eran 920 revisiones sobre 42.000 reemplazos, y vieron que las cementadas tienen menor revisión por toda causa, y eso fue estadísticamente significativo, como también fue estadísticamente significativo que la cementada siempre es mejor en los pacientes mayores de 75 años, y en los menores de 65 años fue un poco mejor la no cementada. Este es un trabajo donde evaluaron en el registro finlandés los pacientes mayores de 55 años que tenían artritis reumatoidea, y eran 4.000 mayores de 55 años, y los resultados fueron comparables, pero siempre menor revisión, y ahí lo ven la gráfica en rojo, siempre menor revisión en los pacientes con prótesis cementada. Sin duda, hablar de prótesis cementada es mencionar a Exeter, y los resultados de más de 90% de supervivencia a más de 30 años creo que es incomparable en ningún lugar del mundo. ¿Qué pasa con los acetábulos? Y en el acetábulo, este es un trabajo del registro australiano, donde evaluaron 23.000 acetábulos cementados, y en realidad lo que dicen al final es que la supervivencia es excelente de los acetábulos cementados, pero es mejor cuando el cirujano tiene más de 25 caderas por año, o sea que hay que asegurarle formación a los cirujanos. Este es un trabajo de Jung Woo Kim, que operó 110 pacientes que tenían artrosis en ambas caderas, y en una cadera le ponía un tallo cementado y en la otra cadera le ponía un tallo no cementado, o sea que eran 110 y 110 prácticamente. El seguimiento fue de más de 16 años, y la conclusión fue que los resultados eran excelentes e iguales de ambos componentes, cementados y no cementados, y que el desafío era el desgaste y la osteolisis. Pero ¿qué pasa con la costo-efectividad? Este es un trabajo del Bone Medical Journal, lo hicieron en el 2013, lo volvieron a hacer hace poco más de un año, y el resultado de la unión de la revisión del registro sueco y del registro inglés muestra que las prótesis cementadas metal poli con cabeza pequeña fueron las más costo efectivas en adultos mayores. La cementada cerámica poli podría ser mejor, pero no es concluyente en pacientes más jóvenes, y ningún otro implante no cementada, híbrida o híbrida inversa, fue costo efectiva en ningún grupo etario. Nosotros tenemos la obligación de ser costo efectivos cuando hacemos indicación de los pacientes. Como consideración final en esta parte de la charla, diría que los registros señalan que las nuevas prótesis no cementadas parecerían tener leves resultados mejores que las cementadas en los pacientes jóvenes, pero de ninguna manera son más costo efectivas. Tienen más fracturas periprotésicas con tallos no cementados a corto y a largo plazo. Sin duda que el cemento siempre es un buen amigo que ayuda a un cirujano que tiene problemas, o sea que no hay duda que hay que aprender a cementar, hay que saber cementar y hay que enseñar a cementar. ¿Debemos seguir cementando? Sí. En los pacientes añosos siempre, en la osteopenia, o sea, en los pacientes DOR-C siempre, en los DOR-B casi siempre, y en los DOR-A es en los que todas las prótesis tienen los mejores resultados. O sea que siempre que necesite cemento, úselo, pero por supuesto sepa cómo usarlo. Y para todos los cirujanos, y fundamentalmente yo diría los más jóvenes, que son los que más se entusiasman con nuevos implantes, tengan en cuenta que lo más importante no es el implante, lo más importante es el cirujano y la cirugía que ustedes van a realizar en el momento que la vayan a realizar. Esta es la primera parte de la charla, y ahora les vamos a mostrar qué es lo que hacemos nosotros. La técnica de cementación, ahí a la izquierda ven las técnicas de cementación, primera, segunda y tercera. Cuarta hoy sería además de usar cemento líquido, presurizado, mezcla al vacío, centralizador, sería el precalentado del tallo. Uno tiene que lograr una calidad de cementación de tipo A, que sería un manto de cemento perfecto alrededor de todo el cemento. Y yo creo que uno tiene que partir del concepto que ya Ever lo mencionó hoy. El cemento no es un adhesivo, no es un pegamento.
es algo que tiene que interdigitarse con el hueso, porque de esa manera el fémur se comporta como una estructura donde está el vástago, el cemento, el hueso y sus interfaces como una estructura entera, y no como algo que está pegado a un cemento, porque si usamos de esa manera va a fallar. El peso del cuerpo se transmite en las tres fases, el metal, el cemento y el hueso, con las dos interfaces, metal, cemento y cemento, hueso. Esto es lo que vemos frecuentemente, y estos son cementados de primera y segunda generación hechos en nuestro país. Nosotros usamos poco la pistola encarece, y les vamos a mostrar lo que hacemos. Este video lo grabamos algunos años ya. Cuando voy a bajar mi volumen, no sé si se escucha mucho ruido. Hacemos abordaje anterolateral. Entrando por el tercio anterior del recto, del glúteo medio, cortamos el glúteo menor en el mismo plano. El segundo ayudante le va dando aducción y rotación externa. Les pido disculpas si se siente mucho ruido, intentamos sacarlo al principio y no sé si se escucha o no se escucha. No se escucha ruido, doctor. Tenemos un Homan en la nuca y otro en el sector anterior, que puede ser en el cotilo o en el mismo, o en la misma interfase entre la cabeza y el cotilo. Hacemos cortes radiados al labrum y la cápsula, y en rotación externa sale la cabeza, cortamos el cuello, preparamos el acetábulo. Prácticamente siempre es igual. Tratamos de disminuir los tiempos que uno puede aprovechar. Mientras nosotros hacemos algo, la instrumentista va haciendo otra cosa. Después de que ya medimos cuál es el implante, la instrumentista, llevamos menos de 10 minutos de cirugía, la instrumentista ya empieza a preparar el cemento mientras nosotros vamos haciendo los orificios de anclaje. Habitualmente, a pesar de que registro sueco, los suecos usan anclajes chicos, a mí me gusta usar anclajes, 4 anclajes, y algunos de ellos por lo menos los ilíacos grandes. Ahí está el cemento quieto, como decía Ever, tratando de aprovechar, de no dejar espacios. No usamos mezcla al vacío, lavamos, mechamos bien, no usamos, yo por lo menos uso mecha seca. No usamos ni adrenalina ni peróxido de hidrógeno, que algunos lo usan. Desde que usamos las transaminas prácticamente no hay sangrado. Ahí ven que está seca todo el alrededor de la herida. Presurizamos el cemento y después colocamos el implante. Creo que el colocador de Chanley es mágico y nosotros lo tenemos para implantes 22, 28 y 32. Yo diría que el 90% o más del 80% de los cotilos del Uruguay son cementados. Para ponerse un cotilo no cementado, el paciente tiene que pagar el implante aparte. Es importante presurizar y no descansar, o sea, cuando el cemento está fraguando uno no puede descansar, tiene que mantener la presión con eso que se llama pusher, no sé cómo le llaman ustedes, algo para apretar el cemento con una cabeza, y con el dedo del pulgar de la mano izquierda apretando el cemento para presurizar. Después de que está fraguado el cemento, o sea, después de que enfrió, pasamos a preparar el fémur. En la preparación del fémur, me encanta este trabajo que está escrito en la Acta Ortopédica Mexicana hace ya unos años, por gente del Británico de Buenos Aires y el For Special Surgery, y me gusta que los residentes, los que me ayudan, vean esa imagen que se ve de cómo tiene que ir el fémur. O sea, yo creo que esa imagen que vemos abajo a la derecha es el error más frecuente, y es que por no entrar bien atrás, la punta de la prótesis vaya de adelante hacia atrás y la punta quede tocando atrás con poco cemento. Ese es el error más frecuente y es el error que hay que evitar. O sea que entramos en el trocánter lo más lateral y lo más posterior posible. Ahí lo hacemos con la cureta, pero todas las empresas tienen diferentes tipos de material para entrar ahí.
Usamos las raspas que se necesiten. Hacemos la reducción de prueba. Y después de hacer la reducción de prueba, probamos, medimos el largo de los miembros. Como vemos, llevamos 25 minutos de cirugía. Ponemos tapón, en ese momento poníamos tapón de hueso, puede ser bueno igual. Habitualmente ahora usamos tapón de plástico, hacemos lavado, no hacemos lavado pulsátil, pero sí lo que es importante es que uno deje el canal seco. Hay que dejarlo seco, sin grasa, con las celdillas óseas bien limpias para recibir el cemento lo más líquido posible. No usamos pistola, usamos una jeringa y ese tubo va a aspirar el cemento por el vacío que genera un vacío el tapón de abajo, y como ven, el cemento sale por el tubo. Cuando el cemento sale por el tubo, se llenó el canal, y lo que hay que hacer es presión permanente. Esto se puede hacer con pistola, y le voy a mostrar el video a continuación de hecho con pistola, pero cuando el cemento sale por el tubo, el canal está lleno, y lo que hay que hacer es mantener la presión. La presión tiene que ser permanente para que las celdillas se llenen. Hay que apretar, hay que presurizar, hay que tomarse los tiempos y poner el tallo. Uno debería medir los tiempos en los cuales en todas las salas el cemento fragua en diferente tiempo, y uno debería saber cuándo poner el tallo, porque es muy importante saber en qué momento tiene que poner el tallo. Ese tallo no tiene centralizador distal, pero habitualmente, si podemos, usamos tallos, si el paciente lo puede pagar, usamos tallos cónicos, pulidos, con centralizador distal. Sin dejar de reconocer que esta prótesis sigue siendo reconocida y comparable con cualquiera del mundo. Es muy importante apretar en los costados el cemento a medida que el tallo va entrando, para que el cemento no salga por los costados, como decía Oliver. O sea, hay que tratar de que el cemento, cuando el tallo va entrando, empuje hacia los costados para que se interdigite con el hueso. Y hacer presión, presionar con el tallo y tener paciencia para que el cemento fragüe sin movimiento. No se pueden hacer movimientos de rotación cuando el tallo va entrando. La posibilidad que uno deje el tallo donde lo quería dejar es 100%, eso no siempre pasa con implantes no cementados. Y después de que el cemento está bien fraguado, uno lo reduce, y ahí vemos que los tiempos no son tan importantes. Este es un caso que operé el miércoles justo, y como era un paciente de 30 y pocos años que le había hecho una osteotomía hace más de un año por una necrosis y seguía con dolor, ya aprovechamos y filmamos. Le ponemos el tubo igual. Yo no recuerdo en los últimos 15 o 20 años, probablemente en algunos miles de prótesis, ningún evento mortal en el momento de la cementación. Ninguno, con sinceridad lo estoy diciendo. Sí usamos ese cañito para que salga para el cemento. Además, como el canal queda en caída, el tubito ese chupa por vacío y de alguna manera ayuda a que el cemento no se venga para atrás por gravedad. Tenemos que empujar, es importante. Yo no creo que cambie mucho el hacerlo con la pistola. Este requería un tallo un poco más largo porque tenía ese DHS de la osteotomía previa. Sí me parece que es muy importante la presurización, el esperar los tiempos para poner el tallo de forma tal de que cuando uno pone el tallo empuje el cemento hacia los costados, y mantener y empujar los costados, como se ve ahí, para que no haya rotación del tallo, y además que el cemento empuje hacia los costados en el fémur. En este caso era un tallo también Chanley, pero modular, con una cabeza un poquito más grande. Y nunca intentar reducirlo ni moverlo con el cemento sin fraguar. Hay que tener paciencia, son pocos minutos, pueden hacerse cosas para que el cemento frague un poco antes, como calentar el líquido o calentar el tallo. Nosotros habitualmente no lo hacemos, o prepararlo a baño María, pero en realidad son
elementos que no usamos habitualmente. Este es el resultado. En realidad, como me hicieron solo un frente de pelvis y este paciente lo operó hace la placa de anteayer, ahí vemos dónde estaba el canal de HS, vemos la punta donde está el tallo y el tapón de cemento, que tiene que tener aproximadamente 2 centímetros, y vemos el largo que se mantiene perfectamente. ¿Qué pasa si tenemos que sacar un componente cementado? Y por supuesto que sacar un componente cementado tanto en el acetábulo como en el fémur es complejo y existen diferentes niveles de complejidad, pero yo diría nunca intenten sacar un implante cementado sin contar con todo el material necesario. Tienen que ser materiales largos, múltiples escopios. Este es para sacar el acetábulo, que tiene esa curva, una pinza de puntas grande para poder agarrar el acetábulo, escopios largos, agujas de crochet, tirabuzón, todo con puntas de múltiples formas para tratar de sacar un implante cementado firme y sacar el cemento. Y vamos a mostrar una cirugía corta. Acá estamos haciendo el abordaje es el mismo, lo único que es una cadera izquierda. En una revisión siempre puncionamos antes de abrir la articulación para tratar de sacar líquido y poder mandar a cultivo, estudio y hacer el estudio de las estearasas. Este es un recambio, una revisión que sería sencilla a nivel del fémur, a nivel del acetábulo, y más compleja a nivel del fémur, porque cualquiera podría pensar que lo mejor es hacerle una osteotomía para sacar ese tallo roto. Siempre hay que sacar algún fragmentito del hueso. Este tallo está bien flojo, pero sacar un poco del lomo para que el tallo cuando salga no rompa, más que nada si está firme, no rompa el trocánter. Ahí sacamos el tallo, está cortado el líquido. Le ponemos un tirabuzón chiquito en el agujero del cotillo y vemos, el video está más lento, no sé por qué. Vemos si está flojo o no. Y ese es el escoplo que usamos para el acetábulo. Lo introducimos en la interfase con el martillo, entra y sale de la misma manera que entró. No hay que hacerle palanca. Este video no se ve claro. Lo que no hay que hacer es esa palanca. O sea, uno se entusiasma con palancas de rotación o palancas contra el acetábulo, que no hay que hacerlas. Porque eso puede romper el borde lateral. Para terminar de sacarlo, después de que está escoplado, un orificio en el polietileno y con un tirabuzón el video está muy cortado, capaz que quedan creo que 3 minutos de video. Ahí está saliendo. Cuando se tranca y no sale es porque algún anclaje no lo deja salir, o sea que introducimos otra vez el escoplo y tratamos de sacar algún anclaje pubiano o isquiático. Voy a salir un segundo, voy a ver si puedo, a ver si se ve mejor. Puede quedar algún anclaje, el sacar o no algún anclaje puede ser necesario o no, dependiendo de la importancia que tenga ese anclaje y que no sea intrapélvico. Ahí ven un anclaje, se le hace con el escoplo un corte en cruz y después se retira, y después de que uno retira eso, se pasa a preparar como una cementada o no cementada. Nos queda lo más difícil, que es sacar el cemento. Ahí tenemos escoplo de diferentes tipos. Ese se llama banderita, es como una bandera y nos permite hacer cortes radiados en el cemento. Después de hacer los cortes radiados en el cemento, con un escoplo que sea como un canal, sacar el cemento. No sé por qué el video sale entrecortado. En este caso, que lo que queríamos era sacar un implante roto, tenemos todo ese material que se ve ahí arriba a la derecha, que son implantes de ferretería.
mecha, macho, que son de ferretería, son de rosca izquierda, porque lo que intentábamos era no destruir el fémur. Lo voy adelantando, ahí ven el tallo, allá a la izquierda arriba, se le hizo un agujero, se le hizo un motor de alta velocidad, ahí a la derecha ven el agujero hecho, pero como no salía al agarrarlo, con el escoplo entramos en la interfase, y después de que entramos en la interfase, lo intentamos de nuevo, y ahí lo van a ver, ven que tiene rosca, apunta hacia la izquierda. Lo adelanto porque los videos están, no sé por qué están saliendo entrecortados. Y nunca debe faltar una morsa en una caja en la que esté un traumatólogo, y más si va a sacar un implante de cualquier tipo. Y ahí lo ven que sin violar el fémur y sin violar ese sector distal de cemento salió el tallo. Y ahora lo que terminamos es de ver si el cemento ese está firme o no está firme, si lo dejamos o no lo dejamos. Lo probamos con pinzas, con tirabuzón, sin romperlo, y si está firme le pasamos unas fresas. Lo voy a adelantar porque no se ve bien. Ahí estamos con el tirabuzón, le pasamos unas fresas. Lavamos, y si el cemento está bien, hacemos cemento sobre cemento, y como esa parte del video no se ve bien, cortamos. Y ven que partimos de una situación bastante catastrófica y llegamos a una prótesis que prácticamente es una prótesis primaria en el resultado radiológico final. Era de la izquierda, o sea que era esta y no la anterior, pero no tenía la posoperatoria esa. Así que muchas gracias, y les pido disculpas por las últimas partes del video que se veían entrecortados. Dejo de compartir mi pantalla y estoy a las órdenes para las preguntas que quieran. Ok, doctor. Excelente presentación, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Una pregunta dirigida a usted, doctor Rey. Mauricio Guarda pregunta, ¿qué razones tiene usted para que algunos centralizador, vástago, cónico? En realidad el sistema de salud paga una prótesis de Chanley, y ese es el motivo más grande. Si yo puedo elegir, pongo un vástago cónico pulido, si el paciente lo puede pagar, pongo un vástago cónico pulido y con centralizador distal. Ok. Gracias, Mauricio. Siguiente pregunta, Rodrigo Guimaraes de Brasil, pregunta, pues él dice, con tanta evidencia positiva para las prótesis cementadas, ¿por qué las prótesis en cemento siguen aumentando tanto? En realidad con Rodrigo hemos hablado muchas veces de eso, y en realidad creo que las prótesis no cementadas crecieron, y tengo la sensación de que lentamente han empezado a bajar las indicaciones, y estoy convencido que cuando el registro americano dé resultados reales van a bajar más de lo que han bajado. No tengo dudas. Yo tengo una... Sí. Yo tengo también otra teoría. Rogelio, creo que también estás de acuerdo con lo que voy a decir. Rodrigo, un placer saludarte, igual Mauricio, placer saludarles. Yo creo que cuando empezó el boom de las prótesis no cementadas, hace mucho tiempo, empezó la moda de las prótesis no cementadas. Empezó a funcionar bien, y las nuevas generaciones que crecieron con este boom se olvidaron o no se les enseñó a utilizar las prótesis cementadas. Entonces, estas generaciones crecieron con prótesis no cementadas. Por esa razón es que conforme va pasando el tiempo ya no se usan las prótesis cementadas. Esa es una. Dos, muchas de las cirugías, especialmente las que hacen reportes clínicos en revistas, el cirujano trabaja en instituciones. Y lo que quiere una institución son tiempos. Obviamente, una cirugía no cementada gana mucho más tiempo que una cirugía cementada. Porque una cirugía cementada tenemos que tener tiempo
para preparar el cemento, tiempo para la colocación y el fraguado del cemento. Entonces esto aumenta la cirugía entre unos 10, 15, quizá hasta 20 minutos más. Entonces, yo creo que por esa razón es que las prótesis cementadas se dejaron de usar y se empezó con el boom de las prótesis no cementadas. Pero el día, y dices bien, Rogelio, el día que los americanos, que son los que mandan las modas, se den cuenta que las prótesis cementadas funcionan igual y les son mucho más económicas, va a empezar a haber un poco de cambios acá. Es lo mismo que está sucediendo con el abordaje anterior. Se puso de moda el abordaje anterior, las generaciones de ahora aprendieron el abordaje anterior y es lo que se está colocando ahora. Entonces, las generaciones de ahora no saben hacer un abordaje posterior, un abordaje lateral, saben hacer un abordaje anterior. Es lo mismo. Las generaciones de ahora no saben colocar una prótesis cementada. No tienen idea de cómo se prepara un cemento. Esa es la razón. Estoy de acuerdo. Yo tengo una pregunta para ti, Rogelio. Tú tienes muchísima experiencia colocando prótesis cementadas y voy a hacer un comentario también. Yo nunca he tenido problemas de efectos secundarios o algo del cemento, nunca. En mi vida no he tenido una sola. Estoy igual que tú. Pero ustedes todo el tiempo han tenido un mismo tipo de cemento o han cambiado cementos, porque yo estoy de acuerdo que depende de lo que el papá gobierno da a uno. ¿Siempre han tenido el mismo tipo de cemento? No, los cementos inicialmente se usó Palacos. En los últimos años, fundamentalmente CMW, pero también Palacos, pero no han habido diferencias. Tuvimos durante un tiempo un cemento que trajo Johnson, que era Smartset. En realidad todos los cirujanos nos quejábamos por la calidad en el manejo del cemento, pero ahora estamos con CMW y Palacos. Y no creo que haya diferencia en eso. En lo que es eventos negativos, ¿no? Yo me acuerdo los cementos de antes, cuando yo empecé a hacer cirugía de cadera, los cementos, inclusive los cementos antiguos, traían aparte el bario, la sustancia de contraste. Era una bolsita chiquita que había que mezclarlo y a veces se nos olvidaba. Entonces, cuando tomábamos el control de rayos X, no se veía el cemento, se veía la prótesis como si estuviera flotando. Ya los cementos actuales, bueno, ya traen bario y demás cosas. Ahora, dentro de los cementos, en mi opinión, los cementos que mejores condiciones físicas y mecánicas reúnen es Palacos, sin lugar a dudas. Es el que tiene el tipo de sustancia de contraste, etc. El gran problema de Palacos es, uno, muy caro. Dos, no es fácil accesible en cualquier lugar. No es una empresa que distribuye directamente su producto. Busca a otra empresa, a una casa comercial o a un aliado de prótesis para poderlas vender. Esos son los problemas que tiene Palacos. Es cierto, estamos de acuerdo con lo de Palacos y no hay ningún interés. Sí, pero no tengo ningún interés. Por eso, cuando acá empezó el SmartSet, tratamos de conseguir Palacos y realmente Palacos fue un problema hacer que lo trajeran a Uruguay. Exacto. Y cuando Palacos empezó a volver, Johnson empezó otra vez a traer SM. Sí, exacto. Ese fue el problema de Palacos. Sí. Solos no manejan distribución sola, tienen que aliarse con alguien. Ese es el problema. Otra pregunta, Rogelio. En alguna plática te escuché decir que ustedes casi no hacen osteotomía para sacar el cemento. Yo uso mucho osteotomía para sacar el cemento, especialmente en cementos cuando hay falla del implante. Cuando es infección sale muy fácil. Pero cuando es falla del implante, especialmente prótesis que antes eran monobloc, y tenemos que cambiar el acetablo, ese acetablo ya no le queda a la prótesis monobloc, entonces tengo que cambiar el péndulo. Sacar esos cementos es muy complejo del grado de intrusión que tiene. Entonces sí tengo que hacer muchas osteotomías, pero alguna vez te escuché decir que tú no haces muchas osteotomías. No, si tenemos la suerte de que el cemento está firme, como decís, y tenemos que cambiar el vástago por algún motivo, que tratamos de no cambiarlo, pero si tenemos que cambiarlo, la técnica de cemento sobre cemento es la que más usamos. La evidencia muestra que el resultado es muy bueno y yo diría, no digo nunca porque el nunca no existe, pero trato de no hacer casi nunca una osteotomía ni trocantérica común, que durante años se hizo acá, ni extendida casi nunca. Yo también uso mucho el cemento sobre cemento. Cuando está bien anclado no vale la pena pelear, quitar o poner una prótesis
yo prefiero usar una prótesis un número menos para tener un poquito más de capa de cemento. El cemento más líquido, porque si pongo muy seco no entra. Y tiene cierta maña, porque si pongo muy líquido y le empujo la prótesis, va a salir el cemento, pero tiene cierta maña. Quisiera aprovechar, si me permiten, Luther, Pablo, en la audiencia está Mauricio Guarda. Mauricio tiene mucha experiencia también con prótesis cementada. No sé si le podían abrir el micrófono a Mauricio. Germán Claro que también. sí. Enseguida lo tiene, subimos. Tenemos de invitado también a Germán Viale. ¿Cómo está, ya lo doctor? vi. Muy buenas noches. Hizo un par de preguntas que quisiéramos que la transmita directamente. Doctor Viale, tiene pase libre, por favor. Hola, buenas noches. Muy buenas las dos Hola. charlas. La verdad que lo felicito. Yo quería preguntarte, Rogelio, vos he visto que mantenés mucho la técnica original descrita por Chanley, porque no usás la técnica de cementación que usás no es la de cuarta generación ni nada de eso. Entonces yo te quería preguntar ¿cuánto tiempo mantenés la presión en el canal femoral del cemento? Cuando haces la presurización del cemento, ¿cuánto tiempo la mantenés? Gracias por estar ahí, Germán, porque un sábado de noche estar ahí no es fácil. Gracias por la pregunta. En realidad, lo tratamos de medir para hacerlos por tiempo, pero en todas las salas hay diferente temperatura y los cementos llegan a estar de forma de no manejable a diferentes tiempos. Yo diría que entre 4 y 5 minutos desde el inicio del cemento, tratamos de no poner el tallo antes de los 4 o 5 minutos, pero es tanta la diferencia que en una sala donde la temperatura es una temperatura normal, el cemento fragua alrededor de los 8 minutos, y hay algunas salas que son mucho más frías, son todas salas de flujo laminar, el cemento llega a durar hasta 11 minutos en fraguar, y realmente cambia bastante. Pero yo trato de llegar a poner el tallo cuando el cemento esté medio firme, tanto que quienes me ayudan dicen, bueno, hoy va con adrenalina o sin adrenalina, porque en realidad a veces nos cuesta meter el tallo, pero trato de que el tallo ponerlo lo más tarde posible dentro de lo que es el manejo del cemento. ¿Vos operás siempre en el mismo quirófano? No, operamos en 5 salas diferentes y todas tienen diferentes salas, todas tienen diferentes temperaturas. No, porque la pregunta a la que yo iba es, una de las cosas que yo aprendí del doctor Guy de Exeter, sí, que ustedes nombraron, fue en uno de los ateneos de Wrightington que se hacían allá hace muchos años. Él tuvo la misma discusión y el mismo planteo que hiciste vos, Sebert, hacia los americanos que venían con toda la teoría de las prótesis no cementadas. E hicieron una competencia ahí en vivo con diferentes tipos de cemento en huesos plásticos, a ver quién lo podía presurizar mejor o no. Y dentro de todas las cosas que él mostró era que los cementos de baja viscosidad no eran buenos, porque no se podían presurizar, que había que usar los cementos de viscosidad normal. Exacto. Y lo que me quedó grabado era, él dijo que el tiempo que él presurizaba el cemento, él ya lo tenía estudiado en su quirófano por la temperatura, cuánto tardaba. Ellos tenían flujo laminar, por eso tardaban 11 minutos, pero él presurizaba durante 45 segundos el canal femoral. ¿Por qué? Porque el 45 segundos es el tiempo de quick y KPTT, los tiempos de coagulación. Entonces, si vos mantenías la presión del cemento por arriba de la presión de sangrado del canal femoral, entonces ibas a tener una buena interdigitación del cemento y no ibas a tener ninguna zona de interfaz que después te iba a dar la sangre que se reabsorbía.
Eso es lo que más recuerdo de esa charla, y por eso te lo preguntaba, pero si vos tenés un quirófano a distintas temperaturas, el cemento tarda casi un 50% más. Yo en el flujo laminar en el Hospital Británico, acá en Buenos Aires, la temperatura siempre está alrededor de los 17 a 18 grados, y el cemento tarda entre 11 y 12 minutos en fraguar. Entonces yo ya sé que yo le puedo presurizar 45 segundos el canal femoral. Y la otra cosa que te quería preguntar... Sí, Ever. Además, mira, tanto Robert Link como Graham Guy ahí en Exeter, ellos usan el Simplex, el cemento Simplex. Entonces ya conocen sus tiempos, ya saben bien sus tiempos, cómo van. Y aprovechando que tengo el micrófono, yo vi cómo ellos, para la parte de las tablas, y es una pregunta para todos ustedes, yo alguna vez intenté hacerlo, no me funcionó. Para poner el cemento, ellos le hacen una perforación al acetablo y le ponen la aspiración para que el cemento, así como tú lo usas, Rogelio, la sonda para que aspire, ellos lo usan en el acetablo, le hacen un agujerito y van aspirando. Yo intenté hacerlo y no me funcionó, pero no sé si tú, Mauricio, que ya estás con el micrófono abierto, creo, Mauricio, hermano Rogelio, no sé si lo han usado, no lo sé. Yo nunca lo hice, mis ayudantes siempre me dicen, ¿cuándo vamos a hacer lo del acetábulo? Yo nunca lo hice, reconozco, nunca lo hice. ¿Tú, Mauricio? Mauricio, Germán. Perdón, la pregunta que me salió entrecortado, ¿qué lo quiere específicamente? Que en Exeter, aspirador. Ellos usan un agujerito, hacen una perforación en el acetablo y ponen un aspirador para que cuando pongas el cemento se aspire y se meta dentro del acetablo y coloques luego la prótesis e empujes. No, la verdad que no lo hago, nunca lo he hecho. Tú, Germán, tú has estado en Exeter, ¿sí? Sí, he estado en Exeter y en Wrightington, la verdad que en las dos partes. Ahí lo hacían. Pero no lo vi, fíjate, no me pareció, no lo recuerdo, pero no lo he hecho nunca. Ahora yo creo que con respecto a la interdigitación del cemento, son dos capítulos totalmente diferentes a lo que es acetábulo con vástago. Y la verdad que con respecto al acetábulo, en realidad es mucho más fácil lograr la presurización y la interdigitación. Yo lo hago con un guante que relleno con agua o con suero y sobre eso presurizo, y de la tal medida que no sea muy grande, cosa que la interdigitación sea homogénea en todo el acetábulo. Y lo otro, que con respecto al vástago, bueno, la interdigitación, yo diría que el momento preciso cuando uno tiene el cemento en condiciones de interdigitar, no tiene que ser ni muy duro ni muy líquido. Y mi punto exacto es cuando la pistola deja de gotear el cemento. Es decir, cuando dejó de producirse una gota que cae, creo que es el momento propicio para hacer la introducción del cemento y la interdigitación. Y lo otro que le digo al anestesista cada vez que es cemento o uso implante cementado es usar una hipotensión controlada. Yo creo que el sangramiento es muy importante de tenerlo ojalá en el débito más bajo, en la zona donde uno coloca el cemento, cosa que logra una mejor interdigitación. Sí, estamos de acuerdo. Nosotros peleábamos mucho por la hipotensión hace unos años y desde que estamos con el ácido tranexámico, realmente... Yo también. Cambió totalmente. Ya ni hablamos con los anestesistas. Sí. Realmente. Yo ni aviso al anestesiólogo, ni le digo que va el cemento. Yo ya realmente. Se da cuenta por el olor, si no, ni se entera. Exacto. Sí, nosotros, la realidad es que estamos en igual situación. Lo único que hacemos sí es el lavado con iodopovidona y con peróxido de hidrógeno, el acetábulo y el canal femoral. En soluciones separadas, no las mezclamos ahí, luego lavamos, luego secamos, tratamos de tener lo más seco posible, y nosotros lo que hacemos es, tenemos como el componente ese que vos mostraste con el escoplo, con el componente acetabular. Sí, el sí. Bueno, como un cotilo más chico, algo como dijo Mauricio, a eso le ponemos una gasa y le ponemos un guante arriba, y con eso presurizamos el cemento. Y el cemento nosotros lo usamos cuando deja de pegarse en el guante. Nosotros nos cambiamos los guantes para el momento del cementado, y entonces con el guante seco tocamos el cemento haciendo un poquito de presión y levantamos el dedo.
Si vemos que quedan como filamentos, significa que al cemento le faltan unos minutos todavía. Y lo vamos esperando, hasta que ya no se pega. Cuando ya no se pegó, ahí cementamos. Y una cosa que también yo noté es que es muy diferente cementar un cotilo Chanley, un cotilo Oji y un cotilo Müller. Si bien la gente de Exeter es los que han estudiado mucho más todo el comportamiento del cemento y han demostrado la deformidad plástica del cemento y demás, el cotilo aletado de Chanley, yo nunca tuve uno que me haya quedado mal. Porque cuando uno le deja la aleta siempre te pisa todo el borde periférico del acetábulo y entonces nunca te va a quedar mal y esa aleta te hace de presurizadora. Con lo cual, a mí me gusta mucho más el cotilo Chanley que el cotilo Exeter, desde ese punto de diseño. Sí, además está haciendo el cotilo, ¿verdad? Del cotilo dijiste, ¿verdad? Sí, del cotilo. El que tiene el sombrerito. Sí, el que tiene el sombrerito. Sí, siempre se detiene más. Sí. Con respecto a los cotilos aletados, bueno, hay dos. En realidad, la primera etapa era el cotilo que era el convencional de Chanley, que era completamente las aletas hacia adentro. Sí. Después salió el Oji. El Oji tenía algunas ventajas, que era el que hizo el mismo Oji, lo diseñó. Y la verdad que sin lugar a duda que la presurización es muchísimo mejor y la interdigitación yo creo que es evidente con respecto a las aletas. Y con respecto un poco, lo miro un poco con nostalgia, cuando todavía yo podía usar el peróxido, el agua oxigenada. La verdad que yo nunca creo que tuve jamás un problema infeccioso con el uso del agua oxigenada. Pero a mí me lo retiraron del hospital porque me dijeron que no era estéril y que la verdad que no reunía las condiciones por el comité, aprobación por el Comité de Infecciones Intrahospitalarias del hospital y me lo retiraron. Y la verdad que la forma como uno secaba el lecho donde colocaba el cemento era impresionante. Y además creo que cumplía un efecto antiséptico, pero nunca lo hice entender a las autoridades y me dijeron es imposible y hay que retirarlo. Así que, nosotros tuvimos un problema. Cuando nos quitaron el peróxido también, obviamente hicimos un reclamo y me acuerdo bien, la jefa de laboratorios dice un día, doctor, mira, vamos a ver en el laboratorio el cultivo que tenemos del peróxido de distintas salas. Teníamos 14 salas en el hospital para ortopedia. De las 14, 9 tenían desarrollo bacteriano. 9. Entonces, sí, dejamos de usar. El tema, después, Ebert, contigo tenemos una charla más adelante sobre infecciones. Este tema. Sí. Pero vamos a ver cómo el peróxido de hidrógeno, por más que muchos digan, sigue siendo altamente efectivo y tiene mucha literatura que lo avala. La realidad es que se ha evolucionado mucho, es un bacteriostático, no es bactericida. Sí, es bacteriostático. Pero cuando uno lo potencia con algún otro antiséptico, lo que lo puede mezclar, no hace una solución nueva, sino que se mantiene, respeta la identidad de la otra sustancia y pasa a ser bactericida. Con lo cual, tal vez solo no se puede usar, pero combinado ya vamos a ver qué pasa. Dijiste bien, se potencia con otro. Se potencian y tienen excelentísimos resultados. Eso ya, en lo que tenemos por delante, ya está bien hecho. Mauricio, ¿qué porcentaje de tus cirugías son cementadas? Bueno, tengo que ser bien sincero, yo partí con 100% para hacer 25 años. Después de hacer mi formación en Reichenstein, todo lo hacía cementado, absolutamente todo. Y la verdad que he ido en este minuto y estoy dejando para los pacientes en que tengan una condición de stock óseo en pacientes más añosos. No lo estoy usando en el paciente joven, añoso de implante. Se te apagó el micrófono, Mauricio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Estaba todo apagado, no sé si escucharon algo, pero en este momento yo diría que un 80% no cementado y un 20% cementado, porque todos los pacientes jóvenes estoy haciendo implantes no cementados.
y estoy dejando para los sobre 75 años los implantes cementados fundamentalmente en el vástago, porque el cotilo prácticamente, diría un 99% son no cementados. Si ustedes me preguntan por qué, la respuesta yo creo que es un poco la situación de la presión que hay del mismo paciente. En este momento el paciente está muy informado, y informado por una situación que no es correcta, en realidad viene muy imbuido por la parte del implante no cementado y que creen que es mejor. Y la verdad que yo creo que aquí ha habido una lucha de difusión en realidad, y que lamentablemente estamos todos expuestos. Así que yo diría que sigue para mí siendo un implante maravilloso, el implante cementado, pero creo que en cotilo podremos discutir, y ahí te coloco todo no cementado, y solo en situaciones de huesos que, por ejemplo, te digo, en la CRAU 4, por ejemplo, que es un hueso que mecánicamente no tiene el sostén de fijación por no cementado, implanta, los cementos, el implante. Y después en pacientes reumatoideos, generalmente también los cementos, los cotilos. Pero depende de las condiciones que se dé. Y en vástago, ahí ya les dije las consideraciones. Yo creo que hay una cosa que es importante, y es que la realidad es que nosotros nos vemos atropellados por los pacientes y por la propaganda, pero yo creo que más que ser atropellados, somos responsables y culpables de las propagandas, porque son propagandas hechas por nosotros mismos. O sea, la evidencia es muy discutible. Y nosotros mismos somos responsables. Hace poco decía en una charla un inglés, Matti Huble, que decía, increíblemente además en los pacientes más jóvenes es en los que más se le inventan cosas, es a los que se les ponen las prótesis que más fallan, la de superficie, los tallos cortos, o sea, es en los que más se inventan, en los pacientes en los que uno debería tener los implantes que tienen más durabilidad comprobada, increíblemente. Y sí, eso somos responsables. Tienes toda la razón, Rogelio. Sí, sí. Luther, Pablo, ustedes dicen. Tenemos otra pregunta exactamente del auditorio con relación a ese mismo tema. En pacientes jóvenes, ¿todos utilizan prótesis no cementadas? Sí, hoy por hoy sí. En pacientes jóvenes, yo estoy igual que Mauricio, uso mucho prótesis no cementada. Solamente un paciente joven que su hueso no me garantice una buena fijación, o sea, mala salud ósea, sí en esos pacientes se usa cemento. Yo si puedo elegir hoy, me parece que el ideal es para mí un tallo pulido, cónico, cementado y un acetábulo no cementado. Y no uso cerámica, yo no uso cerámica, uso metal poli. En relación a eso mismo, Rogelio, te voy a hacer una pregunta. En realidad, yo sé que ustedes están en el banco de prótesis y por políticas de gobierno tienen un implante fijo y no pueden salirse habitualmente de que ese no es ese que nombré. No, por eso te digo. Entonces ahí Sí, está sí. mi duda. Yo creo que claramente está dentro de la evolución que han tenido los implantes cementados, sobre todo los vástagos. Sabemos que el implante cónico en que actúa como un compósito, todo lo que habló Ever Mérida, y Ever nos dijo claramente que en realidad ojalá los implantes cónicos, ojalá los implantes pulidos, y la técnica de cementación, el uso de la pistola con la presurización. Y veo que en la mayoría de tus casos, por razones, entre comillas, económicas, no la estás usando. Y creo que en el análisis final, no sé si ustedes no han podido convencer al gobierno, pero creo que son ventajas importantes en el cementado. Entonces, que no lo usen y usan un implante rectangular que muchas veces nos acomoda al concepto del composite o de esta fijación mecánica en el fondo del vástago, y que tiene que ser un vástago cónico de diseño, como lo dijo Ever. Ahí donde un poco discrepo contigo, que ustedes no estén usando en forma más uniforme lo que te planteaba en un momento, que usen todas esas grandes ventajas y los mejoramientos en resultados que han tenido, sobre todo Exeter, con toda la evolución que ha tenido del mate al pulido, del cónico, de todas esas cosas. Y creo que son ejemplos para todo el mundo. En realidad estamos en eso, en una pelea permanente. El costo del implante que se pone en Uruguay es muy barato y los resultados han sido muy buenos hasta ahora, pero no hay duda que hay implantes que son mejores y estamos en la pelea de cambios, aunque sea en pacientes más jóvenes. Lo que pasa es que también está la escuela alemana, te habla de implantes no pulidos. Y de hecho Sí, la claro. prótesis de los alemanes, la prótesis Lubinus, es una prótesis
no pulida, es mate, tiene un medio collar, o sea que las teorías a veces se terminan cuando uno decide o piensa que este es el ideal cambia por otro ideal, y esa es la realidad. Pero creo que si nosotros tuviéramos alguna injerencia en el sistema, no tengo duda que pensaría que lo ideal es poner un tallo pulido y mantenerse con los mismos conceptos. Cementación en el cotilo, en el fémur, y el acetábulo yo creo que puede ser cementado o no cementado con resultados similares, pero en pacientes jóvenes preferiría no cementado. Pero no tengo duda que Uruguay debería, si cambia algo, cambiar con poquita cosa. Fundamentalmente el tipo de implante. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que un poco el diseño del implante es muy importante para decidir si la superficie tiene que ser pulida o no pulida. En los implantes más rectangulares va más el pulido mate, o digamos el mate. Y en el implante cónico tiene que ser pulido, porque la mecánica en sí de fijación, la interfase prótesis-cemento es totalmente diferente. Entonces el diseño es fundamental. Yo las rectangulares, como la Charley clásica, prefiero un implante mate. Y de hecho, la Charley finalmente siempre ha sido mate, ha sido no pulida. Pero en las cónicas tiene que ser pulido. Y es la evolución que por lo demás hizo Exeter en el tiempo, y los resultados fueron absolutamente radicales de acuerdo al diseño de su prótesis y que sea superficie pulida. Sí. Pablo, y además, Exeter, ellos mismos tienen un estudio de su prótesis Exeter, la anterior, que era acabado mate y la pulida, y los resultados de ellos allá en Exeter es una diferencia impresionante entre el pulido y el no pulido. Por eso es que ellos, Exeter, y yo respeto mucho Exeter, que en mi opinión es el lugar donde mejor se trata el cemento en el mundo. Yo respeto la opinión de ellos. Perfecto. Bueno, cerrando con el ciclo de preguntas, tenemos la última pregunta del doctor Nava. ¿Han visto mayores problemas de aflojamiento con relación a la técnica en componentes acetabulares o femorales? Doctor Rey. En realidad, clásicamente el problema era el acetábulo. Y por eso el acetábulo fue lo primero que cambió. El problema pasa en que después la técnica de cementación empieza a caer, y si cae la técnica de cementación, empiezan a aflojarse los tallos. Pero con una buena técnica de cementación, el tallo casi no debería fallar nunca, o muy alejadamente, y el acetábulo, aunque quede bien, tiende a fallar antes que el fémur. No sé si los demás piensan lo mismo. Sí, yo alguna vez había hecho la aclaración. El fémur es un tubo y tiene un tapón distal. Ponemos el cemento, ponemos la prótesis, hacemos una compresión, y la intrusión obviamente es alta y se mantiene dentro de un tubo que está abrazando la prótesis. El acetábulo es una media naranja. Con la acetábulo, y la probabilidad de que se mueva el acetábulo en una media naranja, la sujeción nunca va a ser igual que en un tubo. Por eso en el acetábulo la tendencia a fallar es mucho más alta que en el fémur. Y si encima a esto le agregamos que no hacemos una buena técnica de fijación, de presión sobre todo. Yo aprendí en Exeter a usar una gasa o una compresa dentro del guante para hacer presión, porque yo no sabía eso, lo hacía con unas gasas por afuera. Pero notablemente cambia cuando cambiamos la técnica de presión de las tablas. Pero la razón en que las tablas se aflojen más que el fémur, para mí, es esta. Doctor Viale, ¿pero guarda? Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son dos capítulos totalmente diferentes entre acetábulo y fémur, como lo dije hace un rato. Son dos técnicas de presurización totalmente diferentes y de preparación al cotilo. Yo me recuerdo en Wrightington haber visto la preparación del cotilo solo con cinceles. La idea era dejarlo anfractuoso, no un cotilo liso, sino que lo más anfractuoso posible. Y en realidad, cuando uno empezó a usar la fresa, se dio cuenta que tenía que hacer los agujeros de anclaje. Y los agujeros de anclaje, Rogelio me parece que dijo que hacía 3 o 4, y la verdad que yo hago todos los que me entren en el cotilo, le hago los agujeros de anclaje para lograr la interdigitación, fijación mecánica de ese cemento. Y como les digo, el fémur es otro concepto, es totalmente diferente. Al fémur no le podemos hacer hoyos, agujeros, por lo tanto es totalmente diferente. Y ahí la presurización es fundamental, con mentado retrógrado, lo que hablamos recién, y un tapón distal.
Bueno, muchas gracias a todos los participantes. La sesión de preguntas y respuestas fue excelente. Doctor Luther. Sí, muchísimas gracias, doctor Rey y doctor Mérida, por las exposiciones. Muchísimas gracias al doctor Viale de Argentina y al doctor Guardia de Chile, pues que creo que complementan un poco el panorama de Latinoamérica en relación al cementado, al uso todavía de los cementos, y creo que tenemos algunos conceptos bastante claros en relación a esto, que es algo que sí se debería seguir usando, pues, y que por moda, pues lamentablemente la mayoría está con lo que es no cementadas, ¿no? No sé si tienen algún comentario finales, estimados doctores, para despedir el webinar. Solo felicitar a Rogelio y a Ever por la excelente presentación que nos hicieron. Y Ever, la verdad que con un sentido didáctico muy importante lo que es el cemento, así que muchas felicitaciones. Y a Rogelio, bueno, la experiencia que tiene el Banco de Prótesis, yo lo conozco, ya en Uruguay es importantísima y marca una importancia mundial, así que felicitaciones a ambos. Muy bien. Doctor Viale. Bueno, muy buenas las presentaciones. Ever es súper docente, así que me gustó mucho. Y nada, agradecerles que siempre que aparezco por alguno de los seminarios, ustedes siempre me dejan estar un rato y compartir ideas con ustedes. Así que agradecerles, felicitarlos a todos y a seguir trabajando. Doctor Rey. Bueno, gracias a la Sociedad Boliviana por invitarme, felicitaciones a Ever de nuevo por la charla, agradecerle a todos, a Mauricio, Germán, pero además a todos los que se tomaron el sábado de noche para escucharnos, y bueno, gracias por la invitación y a las órdenes, muchas gracias. Doctor Mérida. Muchas gracias a todos ustedes, a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, Rogelio, Germán, Mauricio, qué placer verlos, aunque sea así, ya hace rato que no nos vemos en forma física, pero me encanta verlos. Ojalá no perdamos la emoción que teníamos de abrazarnos, un buen vino, una buena plática. Y a toda la audiencia que, como dice Luther, estar esperando hasta estas horas de la noche, acá todavía es temprano, pero ya es muy tarde. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que se hayan divertido, que no se hayan aburrido, le hayamos sacado algún provecho a todo esto. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego, Mauricio. A todo Bolivia. Adiós.